Y si te dijera que lo que amenaza tu vida en este momento no son tus enemigos, sino tu propio silencio o, peor aún, tus palabras descuidadas? ¿Y si el mayor peligro para tu destino no estuviera fuera de ti, sino en lo que revelas a las personas equivocadas? Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 22:14. Si estás aquí, no es por casualidad, has sido traído por alineamiento divino, porque el cielo necesita que escuches esto. Siempre lo has sentido, ¿verdad? Ese peso extraño sobre tus hombros, ese fuego en tu pecho que otros no comprenden. No eres como los demás. Y esa diferencia es tanto tu corona como tu blanco. Este video no es para los curiosos. No es para los casuales. Es para los escogidos, las almas raras a las que se les confían secretos demasiado sagrados para las multitudes. Antes de avanzar, permíteme detenerme para agradecer de corazón a todos los que apoyan este canal, especialmente a quienes han dado a través de Super Thanks. Su apoyo impulsa esta misión. Y si en lo más profundo de tu ser sabes que eres un escogido, escribe 777 en los comentarios ahora mismo para declarar tu acuerdo con el llamado del cielo. Porque lo que estoy a punto de revelar son 10 secretos que todo escogido debe guardar con su vida. Secretos que pueden marcar la diferencia entre caminar en autoridad divina o ser aplastado bajo el peso de la traición y la incomprensión. Quédate conmigo hasta el final, porque el camino que recorres no puede ser caminado a ciegas. Ahora comencemos con el primero, el poder sagrado del secreto. Los escogidos de Dios, 10 secretos que debes guardar para protegerte. Secreto 1, protege tus percepciones espirituales. Hay una razón por la cual ciertas cosas que se te revelan se sienten demasiado pesadas para ponerlas en palabras. Las percepciones que llevas no son simples pensamientos. Son frecuencias sagradas confiadas a tu alma. Funcionan como un plano arquitectónico del cielo, cuidadosamente grabado en los cimientos de tu espíritu. Y así como los arquitectos guardan el plano maestro hasta que la construcción está lista, tú también debes guardar las revelaciones que Dios planta en tu corazón. La Biblia nos recuerda en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que ha sido colocado en tu espíritu no es un conocimiento casual, sino verdad viviente destinada a moldear la atmósfera a tu alrededor. Sin embargo, ¿cuántas veces has notado que cuando hablas demasiado pronto, la gente lo descarta, se ríe o incluso ataca? ¿Será que sus oídos no están sintonizados a la frecuencia que se te ha dado? Los profetas en la Escritura entendieron esta tensión. Daniel, por ejemplo, vio visiones que lo hicieron temblar, y algunas le fueron ordenadas sellar hasta el tiempo señalado. Daniel 12:9. El mismo Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y, volviéndose, os despedacen. Estos versículos revelan un principio divino. Lo que es santo debe manejarse con discernimiento. Piensa en las vidas de quienes caminaron antes que tú. Miguel Ángel, el artista renacentista, una vez dijo, vi al ángel en el mármol y esculpí hasta liberarlo. Imagina si hubiera revelado su visión demasiado pronto a quienes no podían ver el ángel oculto en la piedra. Podrían haberlo ridiculizado, descartado o incluso intentado detener su obra. Sin embargo, cargó su visión en silencio hasta que su obra maestra emergió. De la misma manera, tus revelaciones son obras maestras en proceso, ocultas dentro de ti hasta que el tiempo de Dios las llame a salir. Pero hagamos una pausa para un contraste. La historia recuerda a Juliano el Apóstata, un emperador romano que abiertamente se burló del cristianismo y buscó borrar la fe después de que Constantino la había abrazado.
ridiculizó los misterios de Dios e intentó torcerlos en necedad. Al final, su imperio cayó en ruina y su nombre se convirtió en advertencia en lugar de legado. Si los ingenieros expusieran las uniones de manera imprudente, la nave estallaría bajo la presión. ¿No es tu espíritu muy parecido? La vulnerabilidad compartida en las manos equivocadas es una grieta expuesta a una presión destructiva. Pero cuando se protege con sabiduría, se convierte en fortaleza, energía contenida, reservada para la misión. Y no olvidemos al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, donde escribió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Sin embargo, Pablo no exhibió sus luchas delante de los burladores. Las compartió con aquellos a quienes discipulaba, con quienes edificarían fe, no la destruirían. Su debilidad se convirtió en testimonio solo porque fue revelada en el contexto correcto, no esparcida imprudentemente en suelo hostil. Escogido. Tu misión es demasiado sagrada para dejar que los lobos huelan el aroma de tus heridas. Tus vulnerabilidades no son un escenario para el entretenimiento de otros. Son santuarios sagrados donde Dios mismo ministra. Compártelas únicamente con aquellos probados por la oración y el discernimiento, aquellos que pueden levantarte en lugar de aprovecharse de ti. Abraza esta verdad, no estás llamado a ocultar tu humanidad, sino a protegerla. El mundo puede desear ver tus grietas, pero el cielo exige que las cubras hasta que la sanidad fluya. Eres un vaso con asignación divina. Protege los lugares santos de tu alma y camina como alguien que sabe cuándo abrirse y cuándo permanecer oculto. Secreto 3. Guarda tu energía como una llama sagrada. Hay un fuego dentro de ti que no puede fabricarse, comprarse ni imitarse. Esa llama es tu energía divina, tu moneda sagrada. Como escogido, llevas una resonancia que otros perciben instintivamente, aun cuando no puedan explicarla. Mateo 5:14 declara, «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa luz, aunque invisible al ojo físico, palpita en el ámbito espiritual. Irradia como una frecuencia que emite vibraciones capaces de interrumpir la oscuridad y despertar almas hambrientas. ¿Pero has notado cuántas veces la gente se reúne a tu alrededor como polillas atraídas por la llama? Algunos vienen porque son atraídos por el calor de tu espíritu, pero otros llegan con las manos extendidas para tomar, no para honrar. ¿Por qué, después de ciertas conversaciones, te sientes inexplicablemente drenado? ¿Será que están absorbiendo tu llama en lugar de encender la suya propia? La transferencia de energía es un fenómeno sutil pero real. La empatía actúa como un conductor y, si no está protegida, tu corazón se convierte en un circuito abierto donde otros pueden extraer corriente sin nunca devolverla. Por eso Pablo escribió en Efesios 6:10, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». La fortaleza no se trata solo de acción, sino también de preservación. Para permanecer radiante, debes discernir dónde tu llama arde y dónde corre el riesgo de ser apagada. Piensa en el templo de Jerusalén, el fuego del altar nunca debía apagarse, se le ordenó arder continuamente, Levítico 6:13. De la misma manera, tu energía es una llama perpetua destinada a honrar a Dios, no a ser esparcida imprudentemente en manos que solo la pisotearán. Por eso no puedes permitir que todos los que piden beban de tu pozo. Algunos están destinados a acercarse y ser transformados, mientras que otros deben permanecer en los atrios exteriores. La ciencia nos da otra imagen. En física, la resonancia ocurre cuando dos sistemas vibran en la misma frecuencia, amplificando la energía de ambos. Pero cuando las frecuencias chocan, el resultado es disonancia, interferencia y pérdida. No es por eso que ciertas relaciones te dejan sintiéndote más pequeño, más débil,
vacío? Su frecuencia no está alineada con la tuya. Guardar tu energía, entonces, no es egoísmo. Es física espiritual. Recordemos también a Steve Jobs, el visionario cofundador de Apple, quien entendió el peso de la energía y la importancia de enfocarse en la misión de vida. Jobs dijo una vez, tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Dentro de esas palabras se esconde un principio para los escogidos, tu energía no es infinita. Entonces, ¿por qué permitir que sea drenada por quienes no la honran ni la multiplican? ¿No refleja esto la verdad espiritual de que tu llama debe ser guardada para tu propósito dado por Dios, y no malgastada en distracciones que consumen? Y aún hay otra capa. Los arquitectos de las antiguas catedrales diseñaban cámaras ocultas y contrafuertes no solo por belleza, sino para distribuir el peso y evitar que la estructura colapsara bajo su propia gloria. ¿No deberías tú, templo del Espíritu Santo, tener también soportes invisibles, límites ocultos pero esenciales, que te mantengan erguido bajo el peso de tu asignación divina? El enemigo conoce el valor de tu llama. Y por eso envía sanguijuelas disfrazadas de amigos, algunos parecen apoyarte mientras en secreto te drenan, como la hiedra que se aferra a un árbol, hermosa a primera vista, pero que lentamente asfixia el tronco bajo ella. Proverbios 25:19 advierte, como diente roto o pie descoyuntado es confiar en el infiel en tiempo de angustia. Cuando tu energía se derrama en manos equivocadas, corres el riesgo de quedar quebrado justo cuando más necesitas fuerza. Pero aquí está la buena noticia, no estás llamado a ser la estación de combustible de todos. Isaías 40:31 promete, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La renovación no fluye de dar constantemente, sino de anclarte en la fuente. Cuando guardas tu energía, creas espacio para que Dios reponga lo que solo Él puede proveer. Escogido, levántate en esta verdad, eres un administrador del fuego sagrado. Tu luz no está destinada a parpadear en agotamiento, sino a arder con autoridad divina. Protégela. Discierne quién se acerca a tu llama. Y sobre todo, nunca te disculpes por establecer límites que mantienen encendido tu altar. Tu energía es santa. Guárdala como tal. Secreto 4. Mantén tu presencia sagrada. Tu energía puede alimentar tu misión, pero tu presencia, la esencia misma de tu ser, es algo aún mayor. Presencia no es simplemente existir en un espacio, es el peso invisible que llevas, la atmósfera que viaja contigo donde quiera que vayas. Éxodo 33:14 registra la promesa de Dios a Moisés, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Si el Señor mismo definió su presencia como una fuerza que cambia realidades, cuanto más tu presencia, como su vaso escogido, lleva autoridad y consecuencia. Tu presencia no es ruido, es resonancia. Es la corriente invisible que dobla circunstancias, desarma hostilidad y anuncia que el reino ha entrado en la sala. Y como una corona sobre tu cabeza, no puede separarse de la identidad que el cielo ha estampado sobre ti. ¿Has notado cómo una habitación cambia el momento en que entras? Las conversaciones se detienen. Las miradas se desvían. La atmósfera se inclina levemente, aunque nadie puede explicar por qué. ¿Será que tu presencia es más que personalidad? Es la marca del cielo impresa en tu alma. Por eso algunos serán atraídos hacia ti sin saber por qué, y otros te resistirán sin causa. No se trata de encanto ni carisma, se trata de voltaje espiritual, una corriente que expone lo oculto. La presencia revela lo que la actuación jamás podría.
Y esa revelación es lo que la hace tanto magnética como peligrosa, pero aquí yace el peligro, con gran presencia viene gran responsabilidad. No todo ambiente es digno de ella. No toda persona puede ser confiada con ella. Dar tu presencia sagrada libremente es entregar perlas a quienes pueden pisotearlas. El mismo Jesús advirtió en Mateo 10:16, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eres apartado, y por lo tanto no puedes darte el lujo de esparcirte en lugares envenenados con envidia, hostilidad o malicia oculta. Presencia sin discernimiento se convierte en fuego desperdiciado, una lámpara ardiendo en un cuarto donde nadie valora la luz. Y malgastar tu presencia es devaluar la unción misma que Dios te confió. La naturaleza nos enseña esta sabiduría. El águila no aterriza entre cuervos, vuela en reinos donde solo la fortaleza puede sobrevivir. El cedro del Líbano crece alto porque sus raíces rechazan la tierra superficial. Incluso los ríos tallan su camino con cuidado, evitando obstáculos hasta llegar al mar. ¿Acaso el escogido debería tratar su presencia con menos discernimiento que el águila, el cedro o el río? La creación misma testifica que las cosas sagradas buscan ambientes sagrados. Si las aves, los árboles y las aguas obedecen esta ley, como no tú, ¿cuánto más debería un vaso escogido guardar la atmósfera de su vida? La historia también nos advierte del costo del mal manejo. Considera al rey Saúl, el primer gobernante ungido de Israel. Aunque escogido, falló en proteger la santidad de su presencia, permitiendo que los celos y la inseguridad lo corrompieran. Su presencia, antes poderosa, se tornó pesada con miedo y, al final, su trono fue arrancado. Su vida terminó en desesperación en el campo de batalla. ¿No revela esto el peligro de mal administrar el peso que Dios te confía? La influencia sin integridad colapsa bajo su propio peso. Saúl nos enseña que la presencia sagrada no puede sostenerse únicamente con un título. Debe ser guardada con humildad y obediencia. En contraste, escucha la sabiduría de la Madre Teresa, una figura venerada en naciones enteras por su humildad. Ella dijo una vez, no podemos hacer grandes cosas, solo pequeñas cosas con gran amor. Su presencia no era ruidosa, ni imponente, pero transformó los barrios marginales de Calcuta en santuarios de compasión. Esto nos muestra que la presencia sagrada no se mide por volumen, sino por pureza, por llevar la atmósfera de Dios donde quiera que vayas. Sus pasos eran sermones. Su silencio era intercesión. Y su presencia se convirtió en una catedral viviente donde el cielo se inclinaba cerca de la tierra. Una presencia así es la que cambia la historia sin necesidad de un trono. La Escritura nos da otro ejemplo en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Incluso Cristo entendía que su presencia, constantemente demandada por las multitudes, necesitaba periodos de retiro para permanecer poderosa. Si el Hijo de Dios necesitaba soledad, ¿cuánto más nosotros? Y si la soledad no es debilidad, sino fortaleza, un lugar donde tu presencia se renueva. El retiro no es abandono. Es calibración. El poder de la presencia se forja en secreto antes de manifestarse en público. Recuerda, tu presencia no es moneda común. Es tesoro santo. No arrojarías un diamante invaluable en el lodo. Entonces, ¿por qué colocar tu esencia sagrada en relaciones o ambientes que te disminuyen? Algunas personas resentirán tu presencia simplemente porque magnifica el vacío de las suyas. Otros la envidiarán. Y otros buscarán silenciarla porque les recuerda lo que les falta. Pero tu llamado no es disminuir, sino brillar.
Tu papel no es convencer a los que desprecian la luz, sino seguir ardiendo para aquellos que aún la buscan. Pablo escribe en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nota esto, para algunos, tu presencia es vida, para otros, es confrontación. La fragancia de Cristo no puede ser neutral. Exige una respuesta. Y tu presencia, impregnada de su espíritu, se convierte en la línea divisoria entre comodidad y convicción. ¿La guardarás intacta o la diluirás para obtener aprobación? Esto no debería hacerte encogerte, sino volverte intencional, como una ciudad fortificada. Tu presencia debe tener puertas, algunas abiertas para aquellos que Dios designa y otras firmemente cerradas a quienes vienen solo a destruir. Fuerza no significa exposición indiscriminada, significa acceso controlado. Los escogidos no están llamados a estar en todas partes. Están llamados a estar exactamente donde el cielo los coloca. Proteger tu presencia no es egoísmo, es mayordomía. Escogido, tu presencia es tu sermón más poderoso, muchas veces predicado sin palabras. Protégela. Valórala. Retírate cuando sea necesario. Rodéate de quienes elevan, no de quienes ordenan. Entra en los lugares como quien porta la atmósfera del cielo, no como quien mendiga validación. Porque cada vez que llevas tu presencia con intención, anuncias tanto al cielo como al infierno que sabes quién eres y de quién perteneces. Levántate en esta verdad. Tu presencia es una corona, no una mercancía. Guárdala con la sabiduría de los profetas, el valor de los santos y la vigilancia de los guerreros. Porque cuando proteges tu presencia, proteges la misión que Dios grabó en tu ser mismo. Y cuando la corona de la presencia descansa firmemente sobre ti, ningún trono falso, ningún susurro envidioso, ninguna tormenta hostil podrá arrebatar lo que el cielo mismo ha sellado. Secreto 5, el poder del silencio. En un mundo adicto al ruido, el silencio es un lenguaje olvidado. Sin embargo, para los escogidos, el silencio no es vacío, es poder. Es la pausa entre respiros donde el cielo susurra. Es la cámara sagrada donde desciende la revelación. Eclesiastés 3:7 nos recuerda, tiempo de callar y tiempo de hablar. El discernimiento significa saber en qué temporada estás. Sin esa sabiduría, tus palabras pueden convertirse en armas contra ti mismo. El silencio no es un vacío, es un vaso, un lugar donde la eternidad se vierte en el alma. Entrena tu corazón para discernir la diferencia entre impulso e instrucción. En el silencio descubres que no todas las batallas se ganan con volumen. Algunas se vencen con contención. ¿Y si el silencio mismo fuera una forma de arquitectura espiritual que moldea la catedral interior donde la voz de Dios puede habitar? ¿Has notado lo fácil que las palabras escapan en momentos de ira, solo para atormentarte después? ¿Cuántas veces has deseado poder recuperar lo dicho con prisa? El silencio te libra de ese arrepentimiento. ¿Será que el silencio, más que el habla, guarda el alma del escogido? Cuando refrenas tu lengua, eliges sabiduría sobre desperdicio, claridad sobre caos. El silencio se convierte en el escudo que intercepta flechas de fuego antes de que atraviesen tu reputación. Cada palabra no pronunciada es un testimonio de tu fuerza, no de tu debilidad. Quizás la verdadera pregunta no sea si puedes hablar, sino si puedes dominar la disciplina de callar cuando el cielo aún no te ha liberado para hablar. La creación enseña este principio. La luna ejerce su influencia sobre las mareas sin emitir sonido. La nieve cubre la tierra en silencio, y sin embargo transforma paisajes enteros, mientras la semilla germina en la oscuridad de la tierra, oculta e inaudible. Y de ese silencio emerge un árbol majestuoso.
Si el mundo natural obtiene poder de la quietud, ¿por qué imaginarías que tu llamado es diferente? El universo mismo parece testificar que los mayores cambios suceden en silencio. Las estrellas nacen en nebulosas silenciosas y las montañas se levantan lentamente, invisibles, hasta que sus picos dominan el horizonte. Dios ha escrito este ritmo en la creación, para que sus escogidos no confundan silencio con estancamiento. Si confías en el proceso de la naturaleza, ¿no confiarás también en el proceso de tu propio llegar a ser? Las Escrituras confirman esta sabiduría en Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Guardar silencio es guardar dignidad, es proteger tu energía de ser desperdiciada en discusiones sin fruto. En esa quietud comunicas una verdad más fuerte que las palabras, que estás anclado, no agitado. El silencio te reviste con la dignidad de un rey que no necesita defender su trono. Deja a los necios expuestos por su propio ruido, mientras tú permaneces inconmovible. ¿No es cierto que el silencio a menudo habla más fuerte en lugares donde reina el caos? Pero el silencio no es cobardía. Es control. Recuerda cuando Jesús estuvo ante sus acusadores, burlado, interrogado, presionado por respuestas. Mateo 27:14 registra, pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, para gran asombro del gobernador. Ese silencio no fue debilidad, sino soberanía. Él entendía que su misión no requería validación de los hombres. ¿No habla esto directamente a tu vida? Tu destino no depende de convencer a la multitud. Cuando caminas en propósito divino, ya no necesitas el aplauso humano para demostrar legitimidad. Tu silencio incomoda a quienes esperan una reacción, porque es el cielo mismo quien testifica por ti. Como Jesús, aprendes que la mayor prueba de poder no siempre está en defenderse, sino en la calma inquebrantable de quien sabe hacia dónde va. ¿Qué tal si tu confianza silenciosa es lo que desarma a tus enemigos? La historia también ofrece sabiduría. El filósofo y reformador Desiderio Erasmo, en medio de la turbulencia de la Reforma, a menudo eligió la contención sobre las palabras incendiarias, recordándonos que el silencio a veces preserva la influencia más que la retórica. Su prudencia frustraba a los críticos, pero protegía su legado. Compáralo con aquellos que, incapaces de domar su lengua, hablaron hasta destruirse. ¿No es acaso el silencio, en ocasiones, la espada más afilada? A lo largo de la historia, quienes dominaron el silencio sobrevivieron tormentas que consumieron a las voces más ruidosas. La influencia no siempre se mide por lo que dices, sino por lo que decides no decir. El silencio de Erasmo preservó su alcance mucho después de que el ruido de otros se desvaneciera. ¿Podría ser que tu silencio hoy esté almacenando un legado para mañana? El arte también refleja esta verdad. En Hamlet de Shakespeare hay una línea estremecedora, el resto es silencio. Nos recuerda que, al final de todo esfuerzo, el silencio se convierte en la última palabra para los escogidos. El silencio no es ausencia de voz, sino presencia de autoridad eterna. El arte enseña lo que la vida muchas veces oculta, que el silencio da forma al sentido tanto como el sonido. La última nota de una sinfonía resuena más poderosa en el silencio que le sigue que en el ruido que la precedió. Así también los escogidos aprenden que el silencio no es el final, sino el lienzo donde Dios pinta su última palabra. ¿No es asombroso que la eternidad comience donde termina el habla humana? Santiago 1:19 exhorta. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El escogido entiende que el silencio no siempre es callar palabras, sino amplificar la escucha.
En silencio percibes emociones ocultas bajo el discurso, energías detrás de las fachadas y patrones divinos bajo el caos. ¿Has notado cuánto más ves cuando no te apresuras a responder? Escuchar es en sí un acto profético, sintonizar tu espíritu a frecuencias que las palabras no alcanzan. El silencio agudiza tu discernimiento, dándote claridad para reconocer voces que valen la pena seguir y voces que deben ser ignoradas. Te protege del engaño y abre tus oídos a los susurros del cielo. ¿No es acaso en el silencio donde surgen las verdades más profundas? Pero habrá momentos en que el cielo te llame a hablar con fuego, claridad y autoridad. La diferencia entre ruido y profecía está en el tiempo. Sin silencio no puedes oír cuando el Espíritu dice, habla ahora. ¿No es el silencio entonces el vientre donde se conciben las palabras divinas? Una palabra hablada antes de tiempo es como semilla lanzada sobre piedra, no puede echar raíces. Pero una palabra liberada en el tiempo de Dios sacude naciones y sana generaciones. El silencio es la cámara de gestación de la profecía, donde el lenguaje madura hasta ser lo suficientemente fuerte para llevar la autoridad de Dios. ¿Dejarás que tus palabras nazcan del silencio o que se desperdicien en la prisa? Escogido, tu silencio no está perdido. Está armado. En silencio conservas energía, frustras a tus acusadores, guardas tu dignidad y alineas tu espíritu al susurro de Dios. El silencio te hace intocable, porque te rehusas a pelear batallas que están por debajo de tu llamado. El silencio es tu estrategia, la armadura oculta que te protege de distracciones diseñadas para desviar tu destino. Es la marca de quien ha dominado el campo de batalla de la lengua y ha elegido hablar solo cuando la eternidad lo demanda. En el silencio demuestras que tu identidad está enraizada en el cielo, no en la validación humana. ¿Y si tu silencio fuera precisamente la señal de que has entrado en autoridad divina? Levántate en esta verdad. No toda flecha merece respuesta. No toda provocación merece contestación. Protege tu misión con silencio. Porque cuando aprendes el ritmo de cuándo hablar y cuándo permanecer quieto, dominas uno de los mayores secretos de la fuerza divina. Y cuando te levantas con esta fuerza, tu silencio resonará más fuerte que el ruido de tus enemigos. Tu contención se convertirá en tu rugido. Tu calma se transformará en tu corona. El cielo confirmará lo que te niegas a defender. Y el mundo se maravillará de la autoridad que cargas en tu quietud. ¿Te atreverás a blandir el silencio como tu arma más afilada? Secreto 6. El arte de la discreción. La discreción es la hermana gemela del silencio, pero es una disciplina en sí misma. El silencio refrena la lengua. Pero la discreción guarda el corazón. Es la sabiduría de saber qué revelar y qué mantener oculto, qué soltar al mundo y qué guardar como sagrado. Proverbios 2:1 enseña, la discreción te protegerá y la inteligencia te guardará. Esto no se trata de vivir en miedo ni en secreto. Se trata de administrar los misterios que Dios te confía. Vivimos en una era de exposición sin límites. Las redes sociales prosperan en el exceso de compartir. Las personas publican sus planes, luchas y victorias buscando validación. Pero, escogido, ¿te has preguntado si todo tesoro de tu alma está destinado a lanzarse al mercado de la opinión pública? ¿Y si revelar demasiado, demasiado pronto, te expone a batallas innecesarias que nunca estabas destinado a pelear? Considera la arquitectura de una catedral. Las reliquias más sagradas no se exhiben en la plaza, sino que se guardan tras velos, dentro de santuarios construidos con capas de piedra, arcos y bóvedas que las protegen de intrusos casuales. ¿Deberían tus revelaciones, los tesoros del cielo susurrados a ti, ser tratadas con menos cuidado que las reliquias de los hombres?
Jesús mismo modeló la discreción. Marcos 1:44 relata cómo, después de sanar a un leproso, le advirtió, mira, no digas nada a nadie. ¿Por qué? Porque el tiempo importa. Porque la revelación desvelada demasiado pronto puede ser distorsionada, malinterpretada o incluso atacada. ¿No te muestra esto que incluso los milagros a veces deben permanecer ocultos hasta que Dios lo permita? La ciencia también refleja esta verdad. En física, la resonancia requiere tiempo exacto. Si se introduce demasiado pronto o en la frecuencia incorrecta, la vibración colapsa en caos en lugar de armonía. ¿No es tu caminar espiritual igual? Compartido en el momento equivocado, tu testimonio puede ser ridiculizado, burlado o robado. Pero revelado en el tiempo de Dios, se amplifica como una onda resonante, llevando impacto mucho más allá de tu imaginación. Piensa también en el crecimiento personal. Las semillas no anuncian su brote. Germinan en secreto, escondidas en la oscuridad, hasta que sus raíces son lo suficientemente profundas para irrumpir en la luz. ¿Arrancarías la semilla antes de que madure? Entonces, ¿por qué exponer tu proceso divino antes de que sus cimientos estén seguros? Las Escrituras repiten esta sabiduría en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. La privacidad no es debilidad. Es poder. Algunas oraciones no son para oídos públicos. Así como algunas revelaciones no son para ojos públicos. La historia también da testimonio. Leonardo da Vinci, celebrado por obras maestras como la Mona Lisa, a menudo trabajaba en secreto, garabateando inventos y diseños que permanecieron ocultos en sus cuadernos hasta mucho después de su muerte. Su genialidad no fue disminuida por su discreción. Fue preservada por ella. Compáralo con quienes proclamaron sus planes en cada plaza, solo para ser silenciados por críticos antes de completar su obra. Y aquí está una verdad sobria: el enemigo prospera con información. Cuanto más conoce de tus debilidades, tus victorias o tus planes, más fácil le resulta interferir. ¿No es impactante que Judas traicionó a Jesús no con espada, sino con conocimiento? Conocimiento de dónde estaría. Conocimiento confiado en intimidad. Tus relaciones también demandan discreción. No toda conexión merece exhibición pública. Algunos vínculos, sean amistades o romances, son sagrados. Orquestados divinamente para temporadas de crecimiento, no para el aplauso de la multitud. El escogido debe aprender: la publicidad diluye la santidad. Lo que fue diseñado para fortalecerte en secreto puede ser destruido cuando se expone demasiado pronto. Salmo 91:1 declara: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abrigo, sombra y cobertura, estas son imágenes de discreción. Moverte en silencio no es retroceder, es edificar bajo el abrigo de Dios hasta que la revelación sea imparable. Escogido, tu vida es un manuscrito sagrado y no cada página está destinada a ser leída antes de estar terminada. La discreción es tu escudo. Protege tu energía, tus relaciones y tu misión de interferencias. Cuando llegue el momento, el fruto de tu labor será innegable. Una catedral que se levanta del silencio. Una obra maestra revelada en el tiempo perfecto de Dios. Levántate en esta verdad. No estás llamado a ser un cartel publicitario, sino un templo. Guarda lo santo. Muévete en discreción. Construye en silencio. Y cuando llegue la temporada de revelación, el mundo no solo verá tu progreso, contemplará la gloria de Dios manifestada a través de ti. De la misma manera,
Una sola reacción sin control puede quebrar oportunidades que tomaron años en construirse. El dominio no elimina la emoción, la canaliza en algo inquebrantable. La Escritura nos da un recordatorio sobrio en la vida de Moisés. Después de años liderando a Israel con valentía, en un momento de frustración golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Números 20, 11-12. Su enojo le costó la entrada a la tierra prometida. ¿No revela esto cómo incluso los más grandes líderes pueden perder destino cuando las emociones toman el control? Moisés todavía cargaba con la unción de Dios, pero una sola emoción sin freno alteró la trayectoria de su historia. Si esto le ocurrió a Moisés, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos exentos? Todo elegido debe aprender esta verdad: el destino no se define solo por tu llamado, sino también por tu dominio. El dominio emocional no comienza con negación, sino con entendimiento. Debes rastrear cada sentimiento hasta su raíz. La ira suele esconder la decepción. La tristeza puede brotar de una pérdida no sanada. La ansiedad a menudo se enraiza en un control entregado al miedo. Cuando disciernes la raíz, desmontas el poder de la superficie. ¿No es impactante cómo la tormenta se siente más débil una vez entiendes de dónde soplan sus vientos? Como un médico que diagnostica la causa del dolor en lugar de solo tratar el síntoma, así debes buscar profundidad en vez de impulso. Dominar las emociones es dominar tu diálogo interior, esas palabras no dichas que determinan si te levantarás o colapsarás. El mundo natural refleja esta verdad. Un río desbordado puede devastar aldeas, pero canalizado por presas y turbinas, esas mismas aguas generan poder que da vida. El rayo disperso destruye, pero cuando se aprovecha, se convierte en electricidad que ilumina ciudades. Así también, tus emociones sin control pueden derribar lo que Dios está edificando, pero disciplinadas se convierten en energía que impulsa tu misión. Incluso el viento, cuando es salvaje, destruye, pero cuando se captura en velas, impulsa barcos a través de océanos. El elegido debe aprender: la diferencia entre ruina y destino no está en la presencia de la emoción, sino en su dirección. Considera la sabiduría de Nelson Mandela, quien después de 27 años en prisión emergió no con amargura, sino con visión. Una vez dijo: el resentimiento es como beber veneno esperando que mate a tus enemigos. Él eligió el perdón en lugar de la furia, y ese dominio de la emoción transformó una nación. ¿No demandará tu llamado la misma fuerza para sentir profundamente sin ser consumido por esos sentimientos? La liberación de Mandela no solo liberó su cuerpo, probó que su espíritu ya era libre mucho antes. La capacidad de transmutar dolor en visión es una de las marcas más raras de los elegidos, pero la historia también advierte del fracaso. El emperador Nerón de Roma, consumido por la paranoia y la ira desbordada, incendió su imperio, literal y espiritualmente. Su incapacidad de controlar sus emociones dio a luz tiranía, destrucción y finalmente su propia caída. Su nombre se volvió sinónimo de caos. Una lección grabada en la historia de lo que ocurre cuando la pasión no es gobernada por la sabiduría. ¿No muestra esto que las emociones sin control no solo destruyen a otros, sino que consumen el mismo vaso que las lleva? Nerón se creía invencible, pero su derrumbe interior fue su juicio final. Las Escrituras ofrecen guía en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira en sí no es pecado, pero sin resolverse, fermenta en ruina. Las emociones son señales, no amos. Son maestras, no tiranas. Cada sentimiento que cargas tiene algo que revelar, pero nunca fue diseñado para reinar sobre ti.
Como una atalaya en los muros, debes observar la emoción, aprender de ella y decidir su propósito. ¿Construirá o destruirá? Esa elección es la marca de la madurez. ¿Cómo canalizarlas? Cuando la ira justa se levanta contra la injusticia, deja que alimente acciones de transformación. Cuando la tristeza te atraviesa, permite que dé a luz compasión que sane a otros. Cuando la alegría desborde, deja que levante a los que se ahogan en desesperanza. Y si tus emociones nunca fueron diseñadas para encadenarte, sino para equiparte como instrumentos de autoridad espiritual, el secreto está en la redirección. La llama que quema el bosque también puede calentar el hogar. Lo que importa no es la llama, sino la mano que la gobierna. Y no olvidemos a Jesús, que lloró en la tumba de Lázaro pero no dejó que el dolor lo paralizara, que volcó mesas en el templo, pero dirigió su ira hacia una limpieza santa. Sus emociones eran reales, pero siempre se sometieron a su misión. Incluso en Getsemaní, cuando la tristeza lo abrumaba, oró hasta que su corazón se alineó con la voluntad del Padre. ¿No nos muestra eso el camino? El elegido no evita la emoción, la domina rindiéndola a Dios. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7.